Bienvenidos a Camino Medio. Este podcast ofrece un espacio para explorar temas relacionados con el budismo, la práctica contemplativa, la psicología del deporte, así como la filosofía, el cine, la literatura y otras expresiones artísticas. Cada semana se publica un episodio con el siguiente ritmo. Semana 1, Budismo y práctica contemplativa. Semana 2, Psicología del deporte. Semana 3, Filosofía o arte. Semana 4, una pausa con posibilidad de algún episodio breve. Mi nombre es Víctor Hugo, soy psicólogo con formación filosófica y experiencia en la clínica y prácticas contemplativas. Este espacio nace de años de acompañar procesos, de encuentros con distintos discursos, de intereses personales y del deseo de construir un lugar para la reflexión. Existen ya muchos podcasts y proyectos similares, pero quiero sumar este también como una práctica personal. Espero que este espacio pueda ser de beneficio para quienes lo escuchen. Bienvenidos. En este primer episodio hablaremos del camino medio, una noción fundamental dentro del budismo. Se dice que hace aproximadamente 2500 años, el príncipe Siddhartha o Shakyamuni, se pueden utilizar ambos nombres, aquí utilizaremos el nombre Siddhartha, vivía en un reino rodeado de muchos lujos, de placeres sensoriales. ¿Por qué? Porque ante las condiciones de su nacimiento, su padre, el rey, tenía miedo de que él se convirtiera en un practicante en busca de un amplio progreso espiritual. Su padre deseaba que él fuera el futuro rey, entonces lo mantiene prácticamente en una burbuja de placer, de lujos, de los mejores maestros. Sin embargo, Siddhartha sentía que había algo que faltaba, tenía cierta insatisfacción. En una ocasión escapa de los límites en donde se le permitía estar y tiene un encuentro con otros espacios geográficos en donde se da cuenta de el sufrimiento y la desigualdad inmensa que viven las personas, pero principalmente se cuenta que son tres elementos con los que se encuentra y lo impactan: la enfermedad, la vejez y la muerte. Ante estos elementos y lo que descubre, surge o se intensifica en él la duda sobre cómo terminar con el sufrimiento. El hecho de que alguien pueda ser un excelente gobernante no implica que todas las personas que están en su reino dejen de sufrir. Y a partir de allí, en otra ocasión, Siddhartha decide renunciar al reino, escapa de ese reino y se convierte en un practicante en búsqueda de ese desarrollo espiritual y de esa respuesta que buscaba con respecto a cómo terminar con el sufrimiento. Cuando se convierte en un practicante, él adopta el ascetismo, que era una práctica muy amplia en los demás meditadores de ese entonces. Es decir, sometía su cuerpo a ayunos muy prolongados, no dormía. ¿Por qué? Porque en cierto modo también se tenía la idea de que los placeres sensoriales o corporales eran algo que podían impedir el desarrollo espiritual y por lo tanto habría que renunciar a ellos. Sin embargo, en una ocasión, Siddhartha, muy débil, está a punto ya de morir y se dice que una persona se acerca y le ofrece arroz. Y a partir de ahí hace de la práctica de comer algo periódico. Y ya no come solo cuando el cuerpo está muy débil, sino que come ya de forma periódica, comienza a dormir de forma periódica y eso sorprende a varios practicantes que en algún momento estaban admirados con sus amplios progresos. Se dice que Siddhartha, cuando estudia con los distintos maestros de la zona en la que él habitaba, muy rápido alcanzaba el progreso más alto o lo que enseñaba ese maestro y finalmente en un momento decide continuar su práctica solo. Y cuando varios
practicantes o ascetas se dan cuenta de que Siddhartha ya está comiendo, ya está durmiendo, entonces se decepcionan porque piensan que él ha renunciado y ha cedido ante los placeres sensoriales. Sin embargo, Siddhartha descubre que es importante el cuidado del cuerpo y no llegar a los extremos, ni dejar de comer, ni comer en exceso, ni dejar de dormir, ni dormir en exceso. ¿Por qué? Porque principalmente el cuerpo es algo presente en los seres humanos y entonces debe estar en las condiciones fértiles, si queremos utilizar alguna metáfora, para poder cultivar o llegar a esa sabiduría que se busca. En ese entonces, la sabiduría sobre el por qué existe el sufrimiento y cómo cesar con ese sufrimiento. Después de encontrar este punto medio o de practicar basándose en buscar un camino medio, no irse a los extremos del placer sensorial o de la renuncia a todo placer sensorial, se cuenta que Siddhartha llega a ese despertar a la budeidad. Eso significa ser un Buda, ser alguien despierto. Y a partir de allí, cuando decide comenzar su enseñanza, los primeros temas que aborda son relacionados con un tema que seguramente muchos han escuchado porque es de los principales también dentro del budismo y es el primero que el Buda enseñó, las cuatro nobles verdades, pero también se ve o ve en los practicantes la necesidad de hablarles de este camino medio, de no llegar a los extremos. Entonces, cuando se convierte en un Buda e inicia su enseñanza, al primer discurso que da o a esos primeros discursos que da, que son dirigidos a aquellos practicantes que lo admiraban y en algún momento comenzaban a distanciarse por haber pensado que él había cedido ante los placeres sensoriales, a ese inicio de las enseñanzas se le conoce como el giro de la primera rueda del Dharma. Hay tres giros de la rueda del Dharma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tres ciclos de enseñanzas. ¿Por qué tres ciclos? Porque se distingue cada uno por tener un tema en el que se profundiza. El primer giro de la rueda del Dharma tiene que ver con aquellos discursos enfocados con la enseñanza de las cuatro nobles verdades, que de forma general tienen que ver con asumir que el sufrimiento existe, que el sufrimiento tiene causas y que si tiene causas, por lo tanto puede cesar y hay un método precisamente para terminar con ese sufrimiento. El segundo giro de la rueda del Dharma o el segundo ciclo de enseñanzas están enfocados al tema de la vacuidad. Es fundamental para hablar de qué es el camino medio en su concepción filosófica. El tema de la vacuidad, entendiendo la vacuidad como la ausencia de existencia inherente, es decir, nada existe de forma inherente, sino que todo tiene causas, todo existe de forma dependiente, no habría algo independiente. Este segundo tema relacionado con el segundo giro de la rueda del Dharma le da un sentido distinto a la noción de camino medio. Si en un inicio podríamos pensar que el camino medio tiene relación con no irse a los extremos en cuanto a lo corporal, es decir, con no abusar de los placeres sensoriales, pero tampoco privarse por completo de ellos, porque el cuerpo necesita también estar estable y es fundamental para estabilizar la mente, es decir, estar expuesto a muchísimos estímulos visuales, auditivos, a mucha comida, por ejemplo, comer en exceso, estar inmerso, llevémoslo a situaciones cotidianas, a experiencias cinematográficas, 3D, o incluso con movimiento, evidentemente no le darían al cuerpo las condiciones para reflexionar y poder cultivar sabiduría.
pero tampoco irse a los otros extremos de dejar de dormir, dejar de comer, privarse de los estímulos visuales, auditivos, etcétera. Se trata de buscar un equilibrio, se trata de buscar un punto intermedio que permitan al cuerpo estar en calma y también posteriormente permitan desarrollar cierta calma mental, que serían un territorio fértil precisamente para poder reflexionar diversos temas y cultivar la sabiduría sobre esos temas. ¿Sobre qué temas? En un inicio sobre el sufrimiento. Pero si pensamos en el segundo giro de la rueda del Dharma, también sobre la vacuidad. Y entonces el camino medio, después de las enseñanzas sobre la vacuidad, ya no solo tiene una connotación fisiológica, comienza a reflexionarse desde otros aspectos, desde los aspectos existenciales, desde los aspectos relacionados con la interdependencia y con la naturaleza del ser. Cuando se comienza a hablar de la vacuidad, se dice que no habría una esencia en sí en los objetos ni en el ser, sino una naturaleza. Y esa naturaleza es la vacuidad. ¿La vacuidad en qué sentido? En la ausencia de una existencia inherente, es decir, que todas las cosas existen de forma dependiente, nada existe por sí mismo. Estas ideas llevan a que siglos después, aproximadamente en el año 150 después de Cristo, un pensador de nombre Nagarjuna, incluso con sus enseñanzas, funda una escuela muy importante dentro del budismo y que desde luego tiene mucho impacto en el budismo tibetano, la escuela del camino medio o Madhyamaka, en donde incluso hay dos divisiones, los autonomistas y los consecuencialistas, para concebir esta noción de camino medio. ¿Qué sería el camino medio? No irse a los extremos en cuanto a la concepción de la existencia, ni pensar que todo existe o que las cosas tienen existencia inherente, ni asumir que como la vacuidad es la naturaleza, entonces nada existe. No habría que irse a ambos extremos, sino buscar también un camino medio. ¿Qué sería encontrar un camino medio? Notar y poder discernir la interdependencia. Un ejemplo que se suele utilizar, una silla. Podemos ver una silla y entonces cuestionarnos si realmente la silla tiene una existencia inherente o existe por sí misma. Y cuando comenzamos a notar y observar esa silla, podemos notar que esa silla está compuesta de elementos no silla. Si la silla es de madera, entonces está compuesta de madera. La madera es un elemento no silla, por sí mismo no es una silla de clavos, o puede ser de plástico, puede ser de metal. Lo mismo una mesa. Una mesa está compuesta de elementos no mesa. Por lo tanto, la silla solo existe de forma dependiente de otros elementos. Y aquí es donde precisamente puede comenzar ese debate, en donde algunos dicen, entonces la silla, cuando la vemos, no tendría en sí una esencia o una característica, por ejemplo, de silleidad. Y hay quienes asumen que sí la tiene, que desde que esos elementos que la componen se conjugan, entonces la dotan de una esencia de silla o de una silleidad, si queremos utilizar esa palabra. Y lo mismo pasaría con los demás objetos, con los demás fenómenos y con los demás elementos que podamos notar. El tema de la vacuidad también está implícito en este tema, la impermanencia. Si nada existe por sí mismo, si todo depende de la conjugación de diversos elementos, entonces tampoco son permanentes ni los fenómenos, ni los objetos, ni lo que vemos. Todo es impermanente, todo es interdependiente,
todo es impermanente, entonces la naturaleza de todo es la vacuidad, la ausencia de esa existencia independiente. Pero en los debates sobre si una vez que se conjugan los elementos dotan a algo de esa existencia y esencia, buscar o pensar en el camino medio tiene que ver precisamente con observar que todos los fenómenos, que todos los elementos, los objetos y lo que nos rodea tiene muchas causas, es dependiente de diversos elementos, pero al conjugarse se forma una base para que nosotros podamos darle una etiqueta o una nominación. Y es así, por ejemplo, cuando se conjuga la madera con los clavos, con la pintura y demás elementos que puedan, por ejemplo, hacer una mesa, que ya se cuenta una base para que nosotros podamos darle a eso la etiqueta de mesa. Y entonces se construye una existencia, desde luego que existe, los fenómenos y las cosas que vemos existen, pero al darles nosotros esa etiqueta, esa designación o esa interpretación y esa nominación, lo que sucede es que construimos una realidad, construimos una verdad. Pero esa verdad se le llama dentro del budismo verdad convencional. Como su nombre lo dice, es algo convenido por quienes estamos en un mismo espacio. Y eso no quiere decir que sea la verdad última. Y es donde se distinguen los dos tipos de verdades. Hay una verdad convencional y hay una verdad última. ¿Cuál es la verdad convencional? La que asume que los objetos, los fenómenos y lo que vemos existe, tiene una existencia, pero esa existencia se debe a lo que mencionamos, a cómo diversos elementos se conjugan y forman una base para que nosotros podamos darle una delimitación, una denominación y precisamente construir una verdad sobre todo eso. Pero hay otra verdad, que es la verdad última, que si nosotros comenzamos a discernir todos esos fenómenos o a detenernos y a reflexionar sobre la mesa, sobre la silla, etcétera, vamos a notar que además de esa verdad convencional, al final, ese elemento al estar compuesto por muchos otros, entonces su naturaleza es la vacuidad. Esa es la verdad última, lo cual no lleva ni a asumir que todo es vacuidad ni nada existe, ni asumir que las cosas, objetos y demás sí existen, sino encontrar un punto medio en donde se puedan asimilar las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, porque finalmente para practicar y para comenzar a meditar, lo que propone la escuela de Camino Medio es que es fundamental acercarse a todo primero a partir de la verdad convencional. Necesitamos de la verdad convencional, necesitamos, por ejemplo, de asumir que algo es una silla o una mesa para poder adentrarnos a la verdad última de esa silla y de esa mesa. O incluso si lo llevamos al tema del yo, porque finalmente tiene, tiene que llevarse la reflexión al tema del yo. Notar la verdad última en los fenómenos y en los objetos también tiene relación con notar la verdad última en la construcción del yo. El yo existe y hay una verdad convencional sobre el yo. Incluso si nos preguntan a todos de forma directa o si hacemos la reflexión sobre quién soy yo, vamos a tener un constructo, vamos a tener una verdad establecida. Desde luego podemos ponerle ciertas interrogantes, pero con base en nuestra estatura, en nuestro cuerpo, en nuestro color de piel, en la zona geográfica en donde vivimos, etcétera, con base en todos esos elementos que se conjugan, es decir, allí ya están todos los elementos que no son un yo propiamente, pero están
unidos, son interdependientes, forman la base para que podamos construir una verdad convencional sobre el yo. Pero una vez que notamos que el yo está compuesto de diversas situaciones, de diversas condiciones, incluso algunas derivadas del azar y otras no, es acercarse poco a poco a que la verdadera naturaleza o nuestra verdadera naturaleza no es tan sólida como podríamos pensarlo. El yo, a pesar de existir y de formarse de todos elementos, resulta que no es algo tan sólido o que ya estuviera determinado desde nuestro nacimiento. En esencia, no estábamos del todo destinados a ese yo que tenemos ahora. Dependió de muchísimas situaciones. Entonces es enfrentarse también poco a poco y descubrir que esa vacuidad está presente en todo lo que nos rodea, incluso en nosotros mismos. Pero la forma que tenemos para poder llegar a experimentar, no solo a conocer lógicamente, sino a experimentar esa vacuidad, es acercarnos a partir de la verdad convencional. Un camino medio tiene que ver con eso, con no rechazar la verdad convencional, es decir, los elementos, los fenómenos que vemos sí tienen una existencia, ni rechazar la verdad última, no aceptar solo una u otra, sino buscar ese punto intermedio. Las cosas existen de forma independiente y su verdadera naturaleza es la ausencia de existencia inherente. Hay ausencia de existencia inherente, pero al conjugarse diversos elementos se forman la base para una existencia que debemos interpretar y entonces construyen una verdad condicional. ¿Por qué? ¿Y hacia dónde más apunta la noción de camino medio? Porque muchas veces, si no pensamos que hay dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, podemos asumir que las situaciones, los fenómenos, objetos, las personas, etcétera, tienen algo dentro de sí como propio, como independiente. Entonces podemos asumir que algunas situaciones que no nos agradan son así, o esa es su naturaleza, o algunos objetos y algunas personas. Y lo mismo con lo que nos agrada. Y eso dentro del budismo también permite reflexionar sobre el apego y la aversión, que suelen ser las causas de sufrimiento. A veces por quedarnos en el nivel de la verdad convencional, podemos pensar que algo que es sumamente agradable es así por sí mismo. Y entonces deseamos la cercanía o tener la pertenencia de ese objeto o estar inmerso en esa situación que desde luego, si no notamos la verdad última o al menos pensarla de forma lógica, estaríamos expuestos e ignorando que en cierto modo no es su naturaleza. Si su naturaleza es la vacuidad, entonces no es bueno o bonito por sí mismo. Y tampoco es permanente, es impermanente. Y si nos apegamos en exceso a eso, su propia impermanencia o su propia condición de no existir por sí mismo lo va a hacer que se modifique, va a hacer que se termine, y eso que nos causaba mucho placer o felicidad va a derivar en fuente de sufrimiento. Lo mismo con las situaciones que nos son displacenteras y nos generan aversión. Entonces la idea del camino medio que surge primero pensando en cómo es importante no llevar el cuerpo a los extremos para la práctica, porque es necesario un cuerpo que encuentre ese punto medio para poder estar estable y poder seguir practicando, reflexionando, meditando. Después tiene implicaciones filosóficas, dijimos cuando se da el segundo giro de la rueda del Dharma o el segundo ciclo de enseñanzas, que es donde se funda de esos discursos la escuela filosófica del camino medio, fundada por Nagarjuna y que impacta demasiado al budismo,
tibetano, y entonces estas implicaciones filosóficas ya no solo nos llevan a pensar en el cuerpo, sino también en cómo pensamos y cómo nos relacionamos con los fenómenos y con lo que nos acontece día a día. Por lo tanto, buscar el camino medio, si nos vamos a un inicio, tiene que ver con buscar las condiciones, y esto es sumamente importante, del cuidado corporal, de cuidar esas condiciones para que nuestro cuerpo sea sano, y si nos interesa la práctica meditativa, entonces podamos llegar a un estado de, de calma, a un estado en donde van a cultivarse mayores ideas, cosa que sería imposible si nos privamos del sueño, nos estaríamos durmiendo. Hay personas que incluso se quedan dormidas al meditar, y no necesariamente porque se priven del sueño. O no habría que buscar esa mortificación, eso impediría incluso poder lograr aquello que logró Siddhartha, la budeidad. Pero si lo pensamos ya desde la cuestión filosófica, tendría que ver con buscar el camino medio en la forma en que nos relacionamos con las diversas situaciones diarias. Darnos cuenta que las etiquetas que le ponemos a lo que nos rodea son o surgen porque hay una base, y esa base está formada de muchísimos elementos y de muchísimas causas. Por lo tanto, lo que nos rodea tiene la condición de ser impermanente y de tener una naturaleza de vacuidad, de no existir por sí mismo. Lo mismo lo que hacemos, la forma en la que nos desenvolvemos, la forma en que actuamos. Pensar en el camino medio es intentar poco a poco buscar ese punto central en donde las condiciones, ¿por qué? Porque tenemos cinco sentidos y finalmente estamos expuestos a los placeres sensoriales, sería buscar ese punto intermedio en donde esas condiciones en que interpretamos lo que nos rodea no nos lleven a tener un apego excesivo ni una aversión excesiva, porque eso va a derivar tarde o temprano en sufrimiento. Y si lo vemos de forma coloquial, también el camino medio tiene que ver con algo que se promueve desde hace mucho, con no llegar a los excesos en todo, porque todo exceso se puede volver peligroso. Y a nivel filosófico, el exceso de pensar que nada existe porque la naturaleza es la vacuidad, para el budismo lleva al nihilismo. O de pensar que si las cosas las vemos entonces sí y las percibimos entonces sí existen, llevarían precisamente a darle esa existencia inherente a las cosas, a los fenómenos, y a sufrir más, porque vamos a pensar que de allí deriva lo bonito, lo feo y aquello que nos causa apego y aversión. Entonces se trata de no buscar para sí mismo esos extremos ni en la interpretación que le damos a muchos fenómenos. Incluso hay anécdotas, sobre todo dentro del budismo zen, donde para ejemplificar este tipo de posturas, de asumir que la naturaleza es la vacuidad, llega, por ejemplo, el estudiante y le dice al maestro: maestro, ya lo comprendí todo, nada existe, yo no existo, usted no existe, la piedra no existe, nada existe. Y el maestro responde, por ejemplo, y agarra la piedra y se la avienta, o agarra el palo y le pega en la cabeza. Y el estudiante se enoja, y el maestro suele decir: si nada existe, ¿por qué te enojas? O sea, si nada existe, ¿por qué te enojas? ¿Qué es eso que apareció en ti? Es decir, sí existe. Su naturaleza es la vacuidad, esa es la verdad última, pero existen los fenómenos y las cosas de forma interdependiente. No habría solo que quedarse con esa verdad convencional, pero no habría que negar la existencia de y asumir que todo es completamente mental. Sin embargo, también hay escuelas, o hay una escuela que le da mucha relevancia a la reflexión sobre lo mental, sobre pensar y llevar la reflexión a que todo tiene que ver con lo mental, la escuela de Solo Mente, que eso podría ser un tema posterior.
Para no llevar esto a otros temas y quedarnos en el camino medio, que también es el título del podcast, porque se buscan abordar diferentes tópicos para no caer en el extremo de hablar de solo un tema, buscando la diversidad, la multiplicidad. Para concluir este primer episodio sobre el camino medio, me gustaría invitarlas a reflexionar sobre el camino medio en nuestra vida, iniciando esa reflexión con el cuerpo. Si estamos haciendo algo que lleve a nuestro cuerpo hacia algún extremo y necesitemos retomar ese camino medio, si es que pensamos y notamos que lo dirigimos a ese extremo que en algún momento será sufrimiento, no en un día, 1 o 2 semanas, sino con los años. Interrogarnos, esto que estoy haciendo en exceso ahora con mi cuerpo, ¿cuáles van a ser sus efectos? ¿Va a ser un cuerpo que pueda moverse? ¿Va a ser un cuerpo que tenga dolor? ¿O va a ser un cuerpo que me permita moverme, no tener tantos dolores? Y si lo llevamos nuevamente a la cuestión de la práctica meditativa, también pensar que un cuerpo sin tantos dolores y todavía con la capacidad de moverse, a diferencia de un cuerpo que enferme, un cuerpo sin todo ese sufrimiento nos va a dar mejores condiciones para poder practicar, incluso para poder relacionarnos con el mundo en general. Y más allá de la reflexión sobre el cuerpo, que también pensemos en la vida cotidiana, en la cuestión existencial, si hay algo en donde debamos nuevamente buscar el camino medio, es decir, en la forma en que interpretamos la vida cotidiana, la forma en la que nos relacionamos con los otros, con las personas, con las situaciones, con los objetos, etcétera, que podamos pensar si estamos muy apegados o con mucha aversión hacia un fenómeno, objeto o situación, persona, y ahí podamos discernir si nos hemos ya habituado a la idea de que algo es bonito por sí mismo, o algo es feo, o algo es placentero o displacentero por sí mismo, entonces pensar en las consecuencias de tomar eso llamado verdad convencional como una verdad última. Y si eso, que es la verdad convencional, lo tomamos como una verdad última, es muy posible que también sea causa de sufrimiento allí cuando esa situación, ese fenómeno o ese objeto o persona cambie, cuando se haga presente su condición de impermanente, es decir, todo, al ser su naturaleza, la vacuidad es impermanente, en algún momento no estará, ya sea porque cese por completo o porque se transforma. Entonces, cuando se haga manifiesta esa condición de impermanente, puede causarnos sufrimiento si había mucho apego hacia eso. Y también buscar el camino medio en la vida cotidiana tiene mucho que ver con pensar en los opuestos. También así llega a plantearse en el budismo. ¿En qué sentido pensar en los opuestos? En que, por ejemplo, un cuarto puede estar oscuro. El opuesto de esa oscuridad sería llegar con una lámpara. Si esa lámpara alumbra demasiado, entonces estaría muy iluminado. A veces se trata también de encontrar ese punto medio. ¿Por qué? Porque si pensamos en los opuestos en ese sentido, la oscuridad y un cuarto oscuro y un cuarto luminoso no estarían existiendo al mismo tiempo. Es en la medida en que un elemento se involucra que el otro va modificándose, va transformándose. Y en el budismo las aflicciones también suelen pensarse así. Si hemos llegado a un extremo de una emoción, por ejemplo, si en una situación hemos llegado a un extremo de mucha
mucha ira, buscar el camino medio sería llevar la amabilidad a esa situación o a ese espacio. Tiene que ver con poco a poco llevar y buscar la ecuanimidad. No quiere decir que si en un lugar había mucha ira, ahora debe haber mucha alegría o felicidad. Tiene que ver con mantenerse ecuánime, con no caer en ninguno de los dos extremos. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en dónde posiblemente nos hace falta intentar, así como en esa metáfora del cuarto oscuro, llevar la luz. Entonces, ¿qué acción opuesta podríamos llevar a una situación que nos está excediendo en la vida cotidiana? Es decir, también una emoción placentera, la alegría puede desbordarse y con el tiempo eso también puede generar algunas consecuencias irracionales para algunas personas. Entonces se trata de jalar, no llegar al otro extremo, pero sí intentar buscar ese camino medio, porque es el camino medio también el que nos va a permitir tener una mejor base para reflexionar, para poder cultivar una sabiduría sobre aquello que nos rodea. ¿Qué tipo de sabiduría? Aquella que nos permita discernir cuáles son los elementos que componen cada fenómeno, que nos permita notar cuál es la verdad convencional que se ha construido sobre algo, cuáles son las etiquetas que hemos puesto, pero también las causas de haber puesto esas etiquetas a algo que se conjugó con muchísimos elementos y al menos de forma reflexiva poder pensar en esa verdad última. Sería algo muy distinto ya poder experimentarlo. Es algo a lo que llegan las personas con una práctica mucho más intensa, pero a nivel de vida cotidiana podemos pensarlo, podemos reflexionarlo y hacer, desde luego, donde es posible algunos cambios que puedan llevar a nuestro cuidado físico, a nuestro cuidado mental. Les agradezco mucho a quienes hayan escuchado este primer episodio, recordando que el siguiente episodio va a ser sobre un tema de psicología del deporte, posteriormente filosofía o arte, es decir, alguna película, algún libro, pintura o algún tema relacionado con la filosofía o con algún filósofo. Posteriormente una pausa y nuevamente un tema relacionado con budismo o la práctica contemplativa. Muchas gracias a todos. Quien tenga alguna reflexión, un comentario que dar, puede escribir a caminomediopodcast@gmail.com o por mensaje privado a alguna de las redes sociales en donde se publique este episodio, esperando que para algunos pueda ser de beneficio y si les ha hecho sentido algo, les permite o les da la base para reflexionar, también esperando que esas reflexiones puedan ser de mucho beneficio. Muchas gracias. Hasta pronto.